Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Qué grato privilegio es poder saludarles en el nombre de Jesucristo. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a su canal Veracidad Adventista. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Israel Sierra, y en esta oportunidad vamos a estudiar un tema interesante, un tema del cual me llamó profundamente la atención y estoy seguro que va a ser de gran crecimiento espiritual para su vida. Estoy seguro que vamos a desmantelar las trampas satánicas que el enemigo de las almas tiene para nosotros. Así que atentos con este video, por favor. Si es la primera vez que usted nos está viendo, por favor suscríbase a nuestro canal, apoye nuestro ministerio de esa forma y por favor también comparta este video con muchas personas. Todas las personas cristianas y no cristianas deben enterarse de este contenido que vamos a hacer aquí en esta hora. Así que por favor comparte este video con muchas personas. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a orar como lo hacemos aquí. Siempre pedimos dirección del cielo para que sea el Señor quien nos enseñe y se hable palabra de Dios y no de hombre. Acompáñame a orar allí donde estás. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias. Gracias por el don de la vida. Gracias por permitirnos, Señor, poder estudiar tu palabra, por comprenderla. Gracias por revelarnos, Señor, a lo que Satanás quiere hacer con el mundo. Gracias por revelar las trampas, Señor, que Él pone tan escondidas, pero que detrás de todas estas cosas, Señor, está un plan maquiavélico de su parte. Por eso queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Si te hemos ofendido, perdónanos y haznos dignos y aptos para estar en tu presencia. Deseamos aprender, deseamos escucharte, por eso te suplicamos en el nombre de Jesucristo que nos acompañes y nos unjas con tu Santo Espíritu para poder entender las preciosas verdades que quieres traer para nosotros hoy, Señor. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesucristo lo pedimos, amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, les comento una cosa. Saben que hace algunos días yo estaba leyendo algunos artículos, algunas cosas, y me encontré con algo que me llamó profundamente la atención. Con estas cosas que me encontré es lo que usted y yo conocemos como igualdad de género o feminismo. Saben que me llamó poderosamente la atención que una persona comentaba acerca de algunos puntos importantes de lo cual trata la igualdad de género o el feminismo. Cuando me puse a leer, que me llamó la atención, me puse a leer, a investigar, wow, me di cuenta que detrás de todo esto, obviamente hay un ataque satánico. Obviamente hay un plan maquiavélico, un plan malévolo de Satanás en contra de Dios. La mayoría de las personas, llámese hombre o en su mayoría mujeres, no se da cuenta de esto, mis hermanos. No se dan cuenta de esto, de que detrás de todo este plan, detrás de todo este proyecto que parece bueno, pues hay un plan satánico del cual está en contra de la voluntad de Dios y el cual quiere destruir las instituciones divinas que Dios ha puesto para nosotros. Entonces, Satanás, desde que cayó del cielo, desde que el Señor lo expulsó del cielo, Satanás declaró la guerra contra el Rey de Reyes, contra Jesús y contra Dios, ¿verdad que sí? Él declaró la guerra y se dedicó a atacar dos instituciones divinas, dos instituciones sumamente importantes para el ser humano que Dios creó y fundó en el jardín del Edén. ¿Cuáles son esas dos instituciones? La primera es el día sábado como día de reposo, como sello de Dios, como garantía de nuestro Creador, como señal que Dios es todopoderoso, creador, que nos hizo con todo su amor y perfección. El sábado, día de reposo. Esa es la primera institución que Satanás odia y que Satanás quiere destruir. Pero no solamente se quedó con el sábado, sino también quiere destruir el matrimonio o las familias. Fue la segunda institución divina que Dios fundó e implantó en el jardín del Edén. Ahora, es importante que nosotros miremos esto, mis hermanos, de cerca, porque, como ya les dije, es una trampa sumamente satánica y está envuelta aparentemente dentro de cosas buenas. Entonces, vamos a hablar un poco a ver cuál es esta, que por cierto es una de las trampas más fructíferas que Satanás tiene para atacar las familias y el matrimonio. Es el feminismo y la igualdad de género.
Incluso esto se practica dentro de la iglesia. Entonces tenemos que estar muy atentos, mis hermanos y amigos, con estas prácticas o con estas inclinaciones o con estos pensamientos que nos llevan inconscientemente a veces, porque hemos escuchado tanta repetición de este mensaje, tanta venta de esta idea que supuestamente es buena, que pues nos lleva inevitablemente a la acción, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué es la igualdad de género o el feminismo? La igualdad de género o feminismo es una unión de personas, ¿verdad? O es un ideal político, social y económico, escúchese bien, y activista, que promueve que la mujer debe ser igual que el hombre. A ver, cuando nosotros nos enfocamos desde este punto de vista, aquí, sencillamente, esta definición de la igualdad de género o de feminismo, que básicamente pelean lo mismo o están apoyando lo mismo, ¿verdad? Uno dice, bueno, en primer lugar, la mujer no puede ser igual que el hombre, ¿verdad que sí? La mujer fue creada diferente del hombre. Allí lo dice Génesis capítulo 1 en el versículo 26. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 26. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre en imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios lo bendijo y les dijo: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre todos los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahora vuelvo y repito, el Señor creó al hombre y a la mujer diferentes. A ver, la mujer no puede pensar como hombre y el hombre no puede pensar como mujer. Las tareas que se le habían asignado al hombre eran muy distintas a las que se le habían asignado a la mujer. El hombre vino con un propósito y la mujer vino con otro propósito. Ahora, los dos juntos son un complemento perfecto que hacen un ser humano completo, ¿verdad que sí? Ahora, la igualdad de género y el feminismo ven de una idea y unas características bastante interesantes. Miren, una de ellas es que el feminismo, esta comunidad social, ¿verdad?, que estamos viendo, el feminismo o la igualdad de género o esta idea surge para acabar con la humillación hacia la mujer. ¿En qué sentido? En política, en trabajos, en economía y en educación, hasta en la sexualidad, ¿ok? Aparentemente esto suena muy bien, esto se ve muy bien, ¿verdad que sí? La igualdad de género. Hasta yo lucharía por la igualdad de género hasta este punto, si fuera solo con esto. Pero resulta que la igualdad de género también vende otras cosas, que por ejemplo, la mujer puede hacer lo mismo que el hombre, tiene los mismos derechos que el hombre, puede ejercer, puede ejercer los roles que ejerce el hombre. Y ahí es cuando nos estamos metiendo en problemas y en camisa de 11 varas. La mujer no puede ejercer el rol del hombre, por más que le guste, por más que quiera, por más que se sienta capaz. Ojo, aquí no estamos desprestigiando a ninguna mujer, pero nos estamos basando en los principios bíblicos. Y eso es lo que nos importa a nosotros, agradar a Dios por encima de cualquier cosa. Entonces, como ya lo vimos antes en Génesis capítulo 1, Adán fue creado diferente de Eva. Es decir, los roles, los principios, los pensamientos, las acciones que iban a ejecutar cada uno de ellos eran totalmente diferentes. Yo no sé si tú te has hecho una pregunta, si tú eres hombre, te has hecho una pregunta en tu mente que es: ¿por qué no puedo entender una mujer? Y tú no entiendes una mujer por el simple hecho que no piensas como una mujer. Ahora tú, dama que me estás viendo, ¿acaso has pensado alguna vez lo siguiente? Y es esto, mira, tú has dicho, es que le dices a tu esposo, es que yo pensé que tú ibas a actuar de la siguiente forma, pero no actuaste como yo pensé que ibas a actuar. Es que el hombre no piensa como mujer, la mujer premedita más las cosas, la mujer mira un poco más adelante, el hombre no, el hombre es más por impulso. Pero cuando vamos aprendiendo a caminar con Dios, entonces nos volvemos más razonables, nos volvemos buenos administradores del hogar, nos volvemos mucho más sensatos para tomar decisiones, etc. Ahora, yo quiero que nosotros veamos rápidamente, ¿verdad?,
¿Cuál es el ideal de Dios y cuál es el ideal de Satanás? ¿Cuál es el ideal de Dios? Y voy a partir de estos textos bíblicos porque en una oportunidad estaba de campañas en otro país y resulta que me encuentro con una hermana de la iglesia que me menciona lo siguiente. El esposo me agarra aparte y me dice, oye, mi hermano, yo necesito ver si tú me puedes ayudar. Sabes que estoy viviendo una situación con mi esposa y es que mi esposa es muy rebelde, me dice así. Mi esposa es muy rebelde. Mi esposa no se sujeta, mi esposa todo me lo pelea, no acata las sugerencias que yo doy para el hogar. Si yo llamo al hijo para reprenderlo, ella se mete. ¿Qué está pasando? ¿Verdad que la Biblia dice que la mujer se debe sujetar al hombre? Y yo le dije, ok, vamos a entrar en terreno un poco delicado y un poco complejo. Así que vamos a hablar, vamos a estudiar y estudiamos la Biblia en ese caso. Cuando yo le comencé a estudiar la Biblia con la hermana y el hermano, la hermana inmediatamente se molestó conmigo. Me dijo que eso no era así, que si eso era así es porque Dios era machista y ella no creía que Dios era un machista. Ahora, fíjense el concepto equivocado que tenemos muchas veces de Dios, que Dios es un machista. Mire, imagínense que el feminismo ha llegado a tal punto que han hasta introducido teorías de que Dios puede ser mujer, de por qué Dios no puede ser mujer, por qué tiene que ser hombre. Esto está grave, mis hermanos, esto es bastante delicado. Entonces, fíjense, voy a partir de este principio porque es el principio básico que utiliza el feminismo o que utiliza la ideología de la igualdad de género, ¿ok? Ahora, todo esto tiene una trampa muy malévola por detrás. ¿Cuál es la trampa? ¿Cuál es la finalidad? Ya lo vamos a ver, así que no se despegue de este video. Vamos a leer Efesios, por favor busque su Biblia. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 5, y vamos a leer el versículo del 22 al 24. Vamos a leer el versículo del 22 al 24 que dice lo siguiente. Las casadas, aquí está hablando a las damas. Las casadas. ¿Y por qué estoy hablando dentro del ámbito matrimonial o dentro del ámbito familiar? Porque recuerden que al principio del video dije que Satanás está atacando el sábado y la familia o el matrimonio. Y aunque usted no lo crea con la igualdad de género, ¿verdad? Aunque usted no lo crea con esta acción, con este pensamiento, con estas teorías de la igualdad de género o del feminismo, Satanás está usando esta ideología para acabar con los matrimonios. Y aunque usted no lo crea así, mire cómo lo vamos a ver. Efesios 5, 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando yo leí este texto bíblico, la hermana de una vez dijo, no, eso es mentira, eso no es así. Está transgiversando la Biblia, hermano. Está hablando lo que no es. Usted está acomodando la Biblia a su conveniencia. Ahora, ¿es la Biblia la que dice esto o soy yo? Es la Biblia. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a su marido en todo. Entonces, fíjense que el Señor Jesús pone el ejemplo de Él y su amada iglesia. Dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Ahora, en todo, dice, no en alguna cosa, en todos. Ahora, ¿qué cosa significa esto para que ustedes no vayan a malinterpretar y diga, el hermano Israel ya está sacando un video machista, está saliendo de contexto, sacando de contexto a la Biblia? Que no es así. Vamos a ver qué cosa significa cuando el apóstol Pablo le da este consejo a las mujeres, de parte de Dios, por supuesto, que dice que las casadas, las mujeres, deben estar sujetas a sus maridos. Escuchen lo que voy a leer. Pablo coloca a las mujeres en una posición de subordinación con relación a sus esposos. La ética de las relaciones cristianas en la familia puede percibirse con claridad solo cuando se entiende qué diferencia y subordinación de ninguna manera implican inferioridad. Ahora, la subordinación, ¿verdad? La subordinación y la diferencia que hay entre la mujer y el hombre, o sea, la sujeción que debe tener la mujer y el hombre, en ningún concepto, en ningún aspecto significa inferioridad. No significa que la mujer es inferior al hombre. Escúchese bien, no significa eso.
No significa que el hombre la va a pisotear, no significa que el hombre la va a maltratar, no significa que el hombre la va a humillar. Y como dicen por ahí, cuando la mujer habla, cuando el hombre habla, la mujer se calla. No. Esto no significa eso. Esto no significa eso. La sumisión que se ordena a la esposa es del tipo que solo puede darse entre iguales. No es una obediencia servil, es decir, la esposa no obedece al esposo por servirle, porque es su esclava, porque merece, tiene que hacerlo a juro. No, sino es una sumisión voluntaria. Escuche bien la característica. Sumisión voluntaria en los aspectos en los cuales el hombre ha sido puesto por su hacedor como la cabeza. Es decir, la mujer no se sujeta a su marido, no es sumisa ante su marido porque el marido le ordena y punto. No, es cuando la mujer entiende que Cristo es su hacedor y Cristo puso al hombre por encima de la mujer. O sea, como cabeza de la mujer. Pero esto no significa en ningún punto que el hombre va a pisotear, va a humillar, va a ofender y va a maltratar a su mujer. Entonces fíjense cuál es el ideal de Dios. Es un ideal bastante balanceado. Pero Satanás no es así. A Satanás le gustan los extremos. Por eso Satanás se va a la libertad, al libertinaje, igualdad de género. O somos iguales o no somos felices. Feminismo. ¿Qué es feminismo? Lo contrario de machismo. Pero entonces cuando usted habla con una mujer feminista y le cita este texto bíblico, dice que Dios es un machista, porque he visto entrevistas acerca de eso. Entonces es interesante. Entonces fíjense cómo dice: toda la comunidad necesita tener una cabeza para existir en forma organizada. Aún en nuestra era de libertad, en la cual se insiste en la igualdad entre hombres y mujeres, el hombre que no asume con amor, escuche bien, la dirección de su familia es menospreciado por los hombres y por las mujeres. Este principio de sumisión es permanente, pero su aplicación específica puede variar a lo largo del tiempo de acuerdo con las costumbres y conciencias sociales. Entonces fíjense que esta sumisión es permanente. Este principio es bíblico y la palabra de Dios nunca deja de ser. Por eso, si la palabra de Dios te dijo a ti, mujer, dama que me estás viendo, amiga que no eres cristiana, y tú, mi querida hermana, que eres cristiana, si tú no estás sumisa y no estás sujeta a tu marido, está faltando a un requisito de Dios. Y es importante que lo entiendas de esa forma. Ahora, ¿te debes sujetar y te debes ser sumisa a tu marido para que te humille? No, esto no quiere decir. Y ya le voy a hablar a los esposos, ya le voy a hablar al hombre para que usted también, mi querido hermano y amigo que me está viendo, sepa cuál es su labor y sepa cuál es su rol en la Biblia, en la familia, para que no malinterpretemos este sermón. Porque Satanás está poniendo tantas trampas, pero envueltas de cosas buenas que muchas veces no sabemos discernir. Por eso me llamó tanto la atención este tema y por eso decidí grabar este video para todos ustedes. Entonces, ahora vamos a ver, esta es la voluntad de Dios para las esposas, para las mujeres, que se sujeten a sus maridos, que sean sumisas a sus maridos, porque Dios puso al hombre por cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia se sujeta a él, así la mujer, la esposa, debe estar sujeta a su marido. ¿Qué les parece? Ahora, ¿el rol que tiene Jesús es el mismo rol que tiene la mujer? No, son roles diferentes. El rol que tiene Jesús no es el mismo rol que cumple la iglesia. Son roles distintos, pero todos caminan a un mismo fin. Y eso es importante entenderlo. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 5 en el versículo 25. A ver qué quiere Dios para el hombre. Escuchen bien, hombres, hermanos, amigos. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren, aunque ustedes no lo crean, este texto bíblico tiene más enseñanzas que cualquier cosa. Tiene demasiada, es muy profundo. No se queda simplemente con amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vamos a definir aquí qué cosa quiere decir cuando Dios dice que nosotros debemos amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces escuchen. La adecuada respuesta del esposo a la sumisión de la esposa, porque ya la esposa está sujeta a su marido, la adecuada respuesta del esposo no es por medio de órdenes, sino de amor.
Escuche bien, la esposa se sujeta al esposo y la respuesta del esposo hacia esa sujeción, por amor, no es una sujeción por medio de órdenes, sino por medio de amor. Esto inmediatamente transforma en una sociedad lo que de otra manera sería una dictadura. Es lo que el mundo vende, lo que Satanás vende. La mujer no puede ser sumisa. No, ¿qué es esto? Los tiempos cambiaron. Eso era antes, que la mujer estaba en la casa y el hombre en la calle trabajando. Los tiempos cambiaron, estamos en el siglo XXI. Eso es lo que dice el diablo por medio de esta ideología rara que ha vendido de igualdad de género o de feminismo, que es bastante perjudicial y bastante satánica esta idea, por cierto. Eso es lo que dice Satanás. La mujer no puede estar en ningún punto sujeta al esposo. Eso es violación, eso es machismo. Nos están pisoteando. Pero es que la sumisión al esposo no es por una dictadura, es por amor. ¿Me doy a entender? Entonces, un verdadero esposo que nunca expresa órdenes rudas, un verdadero esposo nunca expresa órdenes rudas o desconsideradas. Su amor se expresará de distintas maneras, una de las cuales es por medio de la palabra de afecto y comprensión. Además, el esposo sostendrá materialmente a su esposa, que esto lo dice 1 Timoteo 5:8, es un deber del esposo mantener el hogar económicamente. Y hará todo lo posible para hacerla feliz y la honrará en todo. Entonces, fíjense cuál es el rol que tiene el esposo. Amar a la esposa, considerarla, honrarla. Jamás en la vida un buen esposo va a dar órdenes rudas. Jamás en la vida va a estar allí humillando a su esposa. El hombre real, el hombre ideal, que ama a Dios, estudia la palabra de Dios, sabe la gran responsabilidad que tiene. Entonces, nosotros no necesitamos de una igualdad de género. Nosotros los seres humanos no necesitamos de un feminismo ni de un machismo. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. ¿Y por qué me interesa tanto esto, mis hermanos? Porque aún dentro de la iglesia esto se vive. Aún hermanas de la iglesia no están sujetas a su marido como Dios quiere. Entonces esto es importante. Voy incluso a leer una cita del Espíritu de Profecía para que ustedes se den cuenta de qué se trata esto. El libro es La fe por la cual vivo, página 261. El Señor ha establecido que el esposo sea cabeza de la esposa para ser su protector. Él es el vínculo de la familia que une a todos los miembros. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y el salvador del cuerpo místico, y es el salvador del cuerpo místico. Que cada esposo que pretende amar a Dios considere diligentemente los requisitos de Dios para su posición. Escuche bien, cada hombre de la iglesia que dice amar a Dios debe ponerle la lupa a estos requerimientos que Dios ha dado para nuestra responsabilidad, para nuestra posición. La autoridad de Cristo se ejerce en sabiduría, bondad y amabilidad. Del mismo modo, el esposo debe ejercer su poder e imitar la cabeza de la iglesia. Es decir, la autoridad del hombre, ¿cómo debe ser? En sabiduría, en bondad y en amabilidad. Jamás el hombre en su autoridad debe ser tosco, debe ser pesado, debe ser humillante, debe ser ofensivo. Jamás en la vida, eso no lo quiere Dios. El esposo deberá recordar que la mayor parte de la carga de criar y dirigir a los hijos descansa sobre la madre. Esto debiera despertar sus más tiernos sentimientos e inducirlo a tratar de aligerar esta carga, o sea, a ayudar. Por eso es que el hombre no es el macho de la casa, no es el que no hace nada, no. El hombre es el complemento de la mujer. El hombre no ayuda a la mujer, el hombre es el complemento de la mujer. Los dos son iguales, ¿se dan cuenta? Aunque la mujer es sumisa al hombre, ¿son iguales? ¿Se da cuenta usted? Dios no quiere nada de límites, de extremos, perdón. Entonces dice, debiera animarla a descansar en su gran afecto. Ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer un gobierno autoritario, uno sobre otro. No intentéis imponer vuestros deseos unos a otros. No podéis hacer esto sin perder el amor mutuo. Sed ambos benignos, sufridos, corteses y llenos de consideraciones uno para con otro. Mediante la gracia de Dios podéis realizar la felicidad uno de otro, tal como lo prometisteis al casaros. El matrimonio es una unión para toda la vida y es un símbolo de la unión entre Cristo y su iglesia.
El espíritu que Cristo manifiesta a su iglesia es que el marido y mujer deben manifestar el uno hacia el otro. Entonces fíjense que hay una igualdad, pero la igualdad de Dios no es la igualdad de género que vende el diablo, es totalmente distinta. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque la igualdad de género que vende el diablo realmente es extremista, es extremo. Ahora les voy a mencionar, con esto finalizo, ese es el ideal de Dios, ¿no? Ahora el ideal del diablo es: la mujer debe ser igual al hombre. Ya dijimos que el hombre no puede ser igual a la mujer, ni la mujer igual al hombre. La mujer debe realizar las mismas tareas del hombre. La mujer jamás se debe someter al marido porque es contado como abuso, como humillación, como violación incluso. Entonces fíjense los extremos de Satanás y fíjense la idea torcida y errada de la palabra de Dios que vende Satanás. Miremos cuáles son los resultados de esta agenda peligrosa y esta trampa sumamente satánica. Una de las mayores consecuencias negativas que tiene esta agenda, que por cierto está para la Agenda 2030, así que ojo con esto, mis hermanos y amigos, es que el 80% de las mujeres, al menos en Europa, son solteras. ¿Por qué crees tú que son solteras el 80% de las mujeres? Porque han llegado a una tal igualdad que la mujer ya no necesita nada del hombre. Es decir, la mujer tiene un sueldo tan grande, un trabajo tan grande, tiene derechos tan grandes como los tiene el hombre también, a tal punto que la mujer no necesita nada del hombre, no necesita ese complemento. Entonces, tienen relaciones sexuales ocasionales solamente por placer y diversión, pero nada de compromiso. ¿Qué te parece? Entonces, esta agenda nos lleva incluso a cometer adulterio, incluso a fornicar. A cometer adulterio no, a fornicar. Entonces, es impresionante lo que Satanás está planificando y esto está metido dentro de la Agenda 2030. Así que tenemos que prestar atención a esto. 8 de cada 10 matrimonios se divorcian al menos de 5 años. En menos de 5 años. 8 de cada 10 matrimonios. Y esto es impresionante, mis hermanos. ¿Por qué 8 de cada 10 matrimonios se divorcian en menos de 5 años? ¿Cuál es la razón? Porque precisamente cuando el hombre quiere ejercer autoridad sobre la mujer, entonces la mujer dice que no, porque eso no, estamos en el siglo XXI y eso cambió, y eso pasó. Eso era antes, que las mujeres eran tontas, que las mujeres eran bobas. Eso es lo que dicen las personas. Entonces, mis hermanos, hermanas, hay que tener cuidado con esto. Esto es importante y esto es una trampa satánica para destruir las familias y está teniendo mucho éxito. Así que mucho cuidado con esto. Si usted tiene material para enriquecer este sermón, pues hágalo, mis hermanos. Comente allí qué tal le pareció, cómo ve usted este texto bíblico. Comente allí en la cajita de comentarios también su petición de oración y por favor no se olvide compartir este tema con muchas personas. Que Dios te bendiga y te guarde y espero que nos podamos ver pronto. Hasta la próxima.